Anoche iniciamos el tema que vamos a continuar en esta hora. En esta semana, comenzando este domingo pasado y terminando mañana, domingo, 8 días, el judío celebra una semana que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como las cabañas. En hebreo, Sukkot. Así se dice, Sukkot. Cabañas, tabernáculos o chozas. Dios mandó y estableció que se celebrara esta fiesta como recordativo del peregrinaje del pueblo de Israel durante los 40 años que pasaron en el desierto. Pero tenía un significado muy especial. Vamos a buscar en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Hoy nuestro tema, ayer dimos la introducción y vimos el significado de las 7 fiestas del santuario. Muchos creen que como esto era parte del antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y que ya no celebramos las fiestas, no son importantes. ¿Para qué dedicarle tiempo a esto? Sin embargo, tienen mucho que enseñarnos. La mensajera del Señor, y antes de leer Levítico 23, nos dice lo siguiente en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Tiene un capítulo entero titulado Las Fiestas Anuales, el capítulo 52 del libro Patriarcas y Profetas. Y dice así: había 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto a Dios en el santuario. Y Elena de White hace referencia a los textos que leímos anoche de Éxodo 23 y Éxodo 34 y Deuteronomio 14. Para estas fiestas se congregaban las tribus. Primero, por un tiempo el tabernáculo estuvo en Silo, pero finalmente se trasladó a Jerusalén. Y con la construcción del templo, el rey Salomón lo construyó, todos los servicios que antes se hacían en el templo movible o en el templo transportable que era el tabernáculo, ahora se realizaban en Jerusalén, en el templo construido por el rey Salomón. La mensajera del Señor dice así: Canaán era una tierra feroz. El pueblo estaba rodeado de tribus feroces y belicosas, ansiosas de apoderarse de las tierras. Y sin embargo, 3 veces al año, todos los hombres robustos y fuertes, todo varón de 12 años para arriba, toda la gente que podía soportar el viaje, tenían orden de dejar sus casas para dirigirse al lugar de reunión cerca del centro del país, en Jerusalén. ¿Qué había de impedir a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas moradas y familias sin protección y destruirlas a sangre y fuego? Si quedaba alguien en los pueblos, eran puras mujeres y niños, indefensos, porque todos los varones se iban a Jerusalén y no había en aquella época carros para llegar
pronto de regreso, era a pie la jornada. Y los vecinos sabían que estaban varios días fuera. Podrían haber llegado y apoderarse de todo. ¿Qué impedía que esto sucediera? ¿Qué había de estorbar una invasión de sus hogares, de su tierra, que reduciría a Israel al cautiverio bajo el dominio de algún enemigo extraño? Todos nosotros conocemos el pasaje del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Mientras los israelitas subían para adorar a Jerusalén, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Miren la promesa del Señor en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Estoy hablando un poquito en general de las fiestas para luego ir directamente al tema de hoy, que es la fiesta de las cabañas o tabernáculos. En Éxodo 34 dice en el versículo 18: la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, saliste de Egipto. Luego dice en el versículo 22: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Eran 3. La primera, la de los panes sin levadura, que se hacía la fiesta de las primicias de la cebada. Luego, 50 días más tarde, las primicias del trigo. Y en el otoño, en el mes séptimo de Tishri, la fiesta de la cosecha. Traían las primicias de los frutos de los árboles para dedicarlo al Señor. Versículo 23. 3 meses en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Y ahora en el 24 está la promesa: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Vean la promesa del Señor. Yo voy a hacer que ninguno ponga los ojos en codiciar lo de ustedes cuando ustedes van a adorar a Jerusalén. Es más, voy a arrojar esas naciones y voy a ensanchar la tierra. Cada vez tendréis más, porque yo estaré con ustedes y los protegeré. Así Dios protegía a su pueblo cuando todos iban a Jerusalén 3 veces al año. Anoche vimos un poquito de estas 7 fiestas. La Pascua prefiguraba la muerte de Cristo, pero también recordaba la gran liberación. Fue una noche de Pascua cuando Israel salió de Egipto. Esa noche, después de muchas plagas, 10 en total que Dios mandó a los egipcios, esa noche Dios había dado instrucciones que marcaran las puertas de su casa, el dintel y los postes, el marco de la puerta, con sangre del Cordero Pascual, que se quedaran dentro de la casa. Y esa noche iba a pasar el ángel de la venganza, el ángel de la muerte, dando muerte a todo primogénito. Así sucedió. La palabra Pascua viene del hebreo pasqué, que quiere decir saltear o saltar
saltar por alto, pasar por alto, porque cuando venía el ángel de la muerte volando de hogar en hogar, donde veía la señal de la sangre, pasaba por alto, y de esa manera no entraba y no había mortandad en ese hogar. Pero en los hogares donde no estaba la señal de la sangre, el primogénito moría, tanto de las personas como de los animales. Esa noche hubo un gran clamor en Egipto. Se le llama el clamor de medianoche. Y vean qué interesante, porque esa expresión nosotros la usamos hasta el día de hoy, el clamor de medianoche. Hace unos años atrás yo pasé 3 meses en las tierras de la Biblia, 3 meses completos. Volé a Egipto y allí, en aquella época, en Egipto, era como en Venezuela hace unos años atrás. La gasolina era casi regalada, era más barato comprar gasolina que comprar agua. Bueno, la noche en que murieron los primogénitos en Egipto, hubo un gran clamor. Si ustedes van al libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, el príncipe heredero, hasta el primogénito del cautivo, del preso que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Ahí está el clamor de medianoche, porque fue a la medianoche. Porque no había casa donde no hubiese un muerto. En todas las casas había un cadáver. ¿Se imaginan una nación entera pegando gritos? Y saben llorar esa gente, saben chillar fuerte. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vacas como habéis dicho, idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Primero no los querían dejar ir, pero ahora los echaban. Apúrense antes que venga otra plaga y otra desgracia, porque ya habían sufrido 10 plagas y esta era la última, la de la muerte de los primogénitos. Dijeron: váyanse, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, dice el versículo 33, todos somos muertos. Si estos no se van, nos vamos a morir todos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sobre sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros. Fíjense, no alcanzaron ni a cocer el pan en el horno. Tenían la masa y a la hora de irse a la medianoche agarraron la masa, se la pusieron en una sábana, se la ataron aquí al cuello y llevaban las mujeres la masa en la espalda. No pudieron cocinarla porque tuvieron que huir. Y luego al día siguiente, unos 3 días más tarde, después que enterraron a todos sus muertos, Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Y ya estaban 3 días de camino. Y les llegó la noticia que Faraón venía detrás con todo su ejército para tomar los cautivos otra vez. Y el pueblo comenzó a apresurarse y a sacar distancia. Pero eran muchos, con toda su familia, sus niños, sus animales, todo. Y finalmente
El sexto día llegaron a una encrucijada. No había para dónde ir. Había montañas a un lado, desfiladero, al otro lado inmensas montañas. El camino llegaba hasta el borde del mar y no podían avanzar. Y en ese desfiladero de montañas a ambos lados, ¿cómo iban a subir con las vacas y todo? Esos riscos escarpados, no se podía, no tenían dónde huir. Y dijeron, ¡ja! Ahora viene el ejército y aquí nos van a tomar a todos prisioneros. O nos matan o nos llevan de vuelta y nos van a tratar peor que antes. Mejor nunca hubiéramos salido. Y el pueblo comenzó a llorar y a pedirle a Dios y a quejarse a Moisés. Y Dios le dijo, que no lloren. Dile al pueblo que marche. ¿Pero a dónde? Si está el mar delante. Para atrás nos encontramos con el ejército enemigo. Ustedes conocen la historia. Y esa noche Dios abrió el mar y el pueblo cruzó en seco. Y cuando llegaron al otro lado, los egipcios estaban en la mitad del mar detrás y Dios cerró las aguas y se tragó a todo el ejército egipcio, al faraón y al capitán del ejército. Todos se ahogaron. Por eso Dios les mandó que por 7 días comieran panes sin levadura, para recordar esos 7 días de angustia, esos 7 días de tribulación. Era la liberación de ellos, pero también fue angustioso. Habían salido de Egipto, eran esclavos. Los echaron de Egipto, pero ya luego vino la angustia. Primero la alegría, ¡ay! Ahora somos libres. Bailaban de contento porque ya no eran esclavos, pero a los 3 días o 4 después andaban en terrible angustia. Y otra vez Dios los libró. Entonces Dios les mandó a recordar ese evento de su liberación, la salida de Egipto, con el Cordero Pascual. Y cada año tenían que matar un Cordero Pascual, recordándoles, y tenían que contarle a sus hijos lo que había pasado y cómo Dios los había librado. Cuando el ángel de la muerte pasó y vio la señal de la sangre en el dintel y en los postes, pasó por alto. ¿Por qué le llaman Pascua? Porque viene de pasqué, que quiere decir pasar, saltear, skip, en inglés skip, pasar por alto. Y todos sus hijos y descendientes conocían la historia de cómo Dios los había librado. Y después de eso venían 7 días de los panes sin levadura. Bueno, todo esto recordaba eventos de su liberación, pero señalaba hacia el futuro una liberación más grande que Dios iba a hacer. Y esa gran liberación iba a venir a través de la muerte del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Iba a ser una gran liberación también. Así, cada una de las 7 fiestas señalaban eventos en el plan de redención, grandes eventos de liberación, grandes eventos en la obra del ministerio de Cristo. Anoche vimos el significado de esos eventos. El día de hoy nos vamos a dedicar a estudiar sobre la última de las 7 fiestas anuales, que era la fiesta de los tabernáculos o cabañas. ¿Okay? Dios les mandó que así como celebraban 7 días de los panes sin levadura, al principio del año, en la primavera, ahora al final del año, en el otoño, tenían otra vez que celebrar 7 días, pero esta vez no era de panes sin levadura, sino era 7 días de habitar en chozas, en cabañas, en tabernáculos. Y anoche explicamos un poquito. Ahora sí, al libro de Levíticos, que era el texto que les dije que íbamos a leer, Levítico 23. Miren la instrucción que Dios les dio. Dice en el versículo 33:
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, bebidas, cada cosa en su tiempo. Además de todos los sábados de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Así que aparte de los sábados, cada séptimo día eran 52 días al año que no se trabajaba porque era sábado, pero aparte de eso, tenían que celebrar esas fiestas y 3 veces al año tenían que ir a Jerusalén. La mensajera del Señor dice aquí en este mismo capítulo que página 582. Está hablando de esas 7 fiestas y termina hablando de la fiesta de los tabernáculos. Y luego dice lo siguiente: terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo de sembrar, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la época, aunque se les mandaba por ley solamente a los padres y a los hijos varones que acudieran a las fiestas 3 veces al año. Siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar también los siervos, los esclavos, los levitas, los extranjeros y los pobres. A los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de 1 mes de cada año. Aparte del sábado que guardaban, 1 mes tenían que dedicarle para las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque en la primavera eran 7 días y la Pascua, que era el día 14, y luego del 15 al 21, que tenían que estar en Jerusalén. 8 días. Pero los que estaban cerca, pues podían ir el día anterior. Pero los que venían de lejos, que tenían que caminar 2, 3 días de ida y 2, 3 días de vuelta, pues se les iban 2 semanas. Luego, en la fiesta del Pentecostés, tenían que venir para esa fiesta y otra vez. Tenían que dejar todo y venir a Jerusalén. Y al final del año, en la fiesta de los tabernáculos, tenían que venir desde el día de expiación, el 10 del séptimo mes, que era el Yom Kippur, y entonces quedarse hasta el 15 para comenzar la fiesta, y que terminaba 7 días, y luego el octavo también era celebración, 8 días en total. Si usted va sumando todos los días, da más de 1 mes entero que tenían que estar fuera de sus casas dedicados al culto. Nosotros nos quejamos porque venimos los sábados. Y entre semana, bien poquitos son los que vienen el viernes, que ya es sábado, ¿verdad? Porque el viernes por la noche ya es sábado. ¿Y qué si Dios nos exigiera hacer lo mismo que Él le exigía al pueblo de Israel? Podríamos dejar nuestros trabajos
y dedicarnos a esto. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Dice, este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. ¿Qué nos enseña esto? Que hay que poner en segundo lugar lo material y poner en primer lugar lo espiritual. Y los servicios religiosos son importantes. Sufrimos, sigue diciendo, una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Cuando solo venimos el sábado a la iglesia, las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por las influencias santificadoras y decae nuestra espiritualidad. Por eso cuando viene el día de la hermandad, no es el día para quedarse en casa. Como no hay culto en la iglesia, me quedo en casa. Es el día de reunirnos para adorar a Dios con los hermanos. Cuando vienen los campamentos, ahora en noviembre vamos a tener el campamento de las familias y de los jóvenes. Hay que hacer planes con tiempo, sacar ese día libre, porque ni siquiera son 7 días, ¿verdad? Nomás nos vamos desde el viernes y regresamos el domingo, pero pedir el viernes libre, porque es importante para nuestra vida espiritual. Miren lo que dice la mensajera del Señor. En nuestro trato mutuo como cristianos, perdemos muchos por carecer de simpatía unos hacia los otros. El que se encierra en sí mismo no desempeña bien la misión que Dios le ha encargado. Somos todos hijos de un solo Padre y dependemos unos de otros para ser felices. Somos objeto de los requerimientos de Dios y la humanidad. Al cultivar debidamente los elementos sociales con nuestros hermanos, simpatizamos los unos con los otros y los esfuerzos que hacemos por beneficiar a nuestros semejantes nos proporcionan felicidad. Así que no es solamente ir a escuchar la palabra de Dios, porque hay gente que dice, yo me quedo en mi casa, prendo el canal y lo mismito que están dando allá, yo lo escucho en mi casa. No me pierdo nada. Pero aquí dice que es la sociabilidad con los hermanos, es el apreciarnos, el vernos, el conocernos, el tratarnos los unos a los otros, el preocuparnos unos por otros. Si tú te quedas en tu casa el sábado, el día del Señor, y no vienes al templo, tú te estás perdiendo la bendición. Y es para nuestro bien. Y de igual manera el viernes por la noche, cuando hay culto, ojalá aquí tuviéramos también cultos entre semana. Allá en Southgate, pues tenemos los martes por la noche. Pero da tristeza ver cuán poquitos vienen. No ponemos lo espiritual primero. Nos preocupa más el dormir bien para levantarnos temprano, para ir al trabajo, que ir a alimentarnos espiritualmente. Dios quiere que apartemos esos días especiales para el culto, y cuando vienen los campamentos, cuando vienen los días especiales, que saquemos toda oportunidad para poder asistir, porque es una gran bendición. Fíjense qué interesante ahora lo que dice sobre la fiesta de las cabañas. Dice, en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento
para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra. Porque cuando iban viajando, les llegaba la noche y en el pueblito que les quedaba en el camino, les abrían las puertas para darles dormida, para darles hospedaje, les daban su cena, les daban su desayuno gratuitamente. Aquí dice la mensajera del Señor que el pueblo de Dios ya estaba habituado, y cuando veía a los peregrinos, ustedes saben, los que vienen del mundo católico, cuando hacen las romerías o cuando hacen las peregrinaciones allá para el 12 de diciembre y vienen las caravanas por los pueblos, cómo necesitan dormir, pero lo que hacen es aprovecharse, rentarle los cuartos y venderle la comida bien cara. Para algunos pues se hacen su Navidad temprano el 12 de diciembre, ¿verdad? Sacando ventaja de los peregrinos, ¿verdad? Otros que son devotos abren sus casas para recibir a la gente, pero en el pueblo de Israel a todos los recibían, les abrían sus casas, les decían: de la puerta para adentro todo es cama, y los atendían, y eso estrechaba vínculos. Al año siguiente, cuando volvían, ya iban con los mismos hermanos que los conocían, ya se hacían amistades, y durante el año tenían contacto los unos de los otros, porque al fin y al cabo eran familia. Venían todos de un mismo padre, eran descendientes de Jacob, todos de las 12 tribus, pero también tenían un Padre celestial como tenemos nosotros, el mismo Padre. Entonces esto era muy bonito, esto reforzaba los vínculos que los unían a Dios y los unos a los otros. Y miren lo que ahora dice de la fiesta de las cabañas. Ahora, esto lo escribió la mensajera del Señor, inspirada por el Señor. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios les ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así deberíamos recordar con gratitud los diferentes medios que Dios ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Qué interesante. Hoy también sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios ha otorgado. ¿Saben qué bonito fuera irnos 7 días a acampar, como hablábamos anoche? A estar juntos como hermanos, a estudiar la palabra, a orar, a contar las bendiciones que Dios nos ha dado en el año que ha transcurrido. Claro, no lo haríamos en diciembre porque ya hace frío. Tampoco el pueblo de Israel lo hacía en diciembre, lo hacía en el 7º mes, allá por el mes de octubre. Septiembre, octubre, cuando todavía el tiempo estaba hermoso. Fíjense que las 2 grandes fiestas, eran 3, ¿verdad? Pero el Pentecostés era nomás un día. Pero la fiesta de los panes sin levadura, que era 7 días, y la fiesta de las cabañas, que era 7, la primera vez que iban a Jerusalén era en la primavera, y la segunda vez era en el otoño. Si tocara en invierno, podrían decir hace mucho frío. Si tocara en verano, dirían uy, qué calor. Pero Dios les escogió la mejor época del año para realizar estas fiestas. Aquí Elena de White cuenta de la fiesta de la Pascua, dice así: la primera de las fiestas, la Pascua o fiesta de los panes sin levadura, se celebraba en el mes de Abib, el primer mes del año judío, que correspondía
a fines de marzo o principios de abril de nuestro calendario, la primavera. Entonces el frío del invierno había ya pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos. La luna, casi llena, porque el 15 era luna llena, embellecía las noches. Era la estación hermosa de la primavera. Por todo el país, grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén. Todos los caminos llevaban a Jerusalén. Los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos, los hijos de los profetas que acudían de las escuelas sagradas, todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. Viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie. Las caravanas veían continuamente aumentar sus filas. Salían quizás un grupito, pero luego en el próximo pueblo se les añadían otros. Y cuando iban más cerca se les añadían otros. Y en el próximo pueblo se iba juntando más y la gente hasta que se hacía una muchedumbre, una caravana. Dice, las caravanas veían continuamente aumentar sus filas y a menudo se hacían muy numerosas antes de llegar a la santa ciudad. La alegría de la naturaleza despertaba alborozo en el corazón de Israel y gratitud hacia el dador de todas las cosas buenas. Se cantaban los grandiosos salmos hebreos que ensalzaban la gloria y la majestad de Jehová. Las multitudes iban cantando por el camino. A la señal de la trompeta, con acompañamiento de címbalos, se elevaba el coro de agradecimiento entonado por centenares de voces. ¿Y cuál era ese canto? Lo que fue nuestra lectura bíblica. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Y allá subieron las tribus de allá, para alabar el nombre de Jehová. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Cuando veían alrededor de ellos las colinas donde los paganos solían encender antaño los fuegos de sus altares idolátricos, los hijos de Israel cantaban el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, para siempre estará. Y como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová alrededor de su pueblo estará desde ahora y para siempre. Al llegar a la cumbre de las colinas que dominaban la santa ciudad, cuando usted llega a Jerusalén, Jerusalén está en un valle, pero está toda rodeada de montañas. Hay 7 colinas o 7 montes alrededor de Jerusalén, y el monte de Sión está en el medio del valle, es el número 8. El monte de Sión, donde estaba el templo. Cuando llegaban a las cumbres de las colinas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes por todos los caminos de adoradores que se dirigían hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso del lugar sagrado, y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban. Salmo 48.
grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y luego, todos estos salmos se conocen como salmos pascuales porque se cantaban para la Pascua. Pero luego estaban los salmos de los tabernáculos, que se cantaban esos himnos para la fiesta de los tabernáculos cuando iban de camino. Todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito. Ya en Jerusalén, pues había mucha gente. Todas las casas del que vivía en Jerusalén se abrían y la gente podía llegar y tener alojamiento gratuito. Pero eso no bastaba para la vasta asamblea que venía de todo el país. Se levantaban tiendas y carpas en todos los sitios disponibles de la ciudad y de las colinas circundantes. Pero para la fiesta de los tabernáculos, aún los que vivían en las casas salían a hacer sus chocitas afuera. Y se veía toda Jerusalén llena de carpitas y de chocitas. Miles y miles de personas. No tenían miedo, estaban acompañados unos al lado de los otros. Conversaban, cantaban juntos, comían juntos. Y allí dormían debajo de las estrellas, recordando el peregrinaje del pueblo de Israel hasta llegar a Canaán. 7 días dormían en cabañas. Levítico 23, versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido ya el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, los 7 días dormían debajo de chocitas, de ramas, enramadas. Pero al 8º día eran invitados a los hogares de las personas que vivían en Jerusalén. Porque el 8º día era la fiesta final y era la fiesta de celebración que les recordaba la llegada a Canaán. Después de 40 años de estar peregrinando y durmiendo en carpas en el desierto, ahora el 8º día les recordaba cuando habían llegado a Canaán. En Canaán, Dios había espantado a los que vivían en esas ciudades. Encontraron las ciudades y las casas vacías, porque Dios había mandado avispas que los corrieran. Y cuando se enteraron que venía el pueblo de Israel, les tenían terror, porque las noticias de las plagas que habían caído en Egipto y de la muerte de los primogénitos y de cómo Dios los había librado y había abierto el mar y todo lo que había sucedido, habían llegado. Y cuando el pueblo de Israel cruzó
el río Jordán, muchas de las gentes de esas ciudades huyeron, sobre todo después de la caída de Jericó, que fue la primera ciudad que le dieron vuelta 7 veces y se desplomó. Los habitantes de Canaán dijeron: mejor nos vamos antes que nos maten, porque a los de Jericó los pasaron a filo de espada. La única que se salvó fue Rahab, la ramera que les había dado hospedaje a los espías y los había escondido. La única de toda la ciudad de Jericó que se salvó fue ella. A todos los demás habían muerto. Los demás no los tuvieron ni que correr. Simplemente cuando veían que venían las huestes de Israel, ese montón de gente avanzando, la gente se iba, corría y les dejaban las casas vacías. Entonces, el 8º día les recordaba la entrada a Canaán. Y de ahí en adelante, pues, que habían quedado ya permanentemente. Ahora, esto recordaba la fiesta. O sea, era un recordativo de la gran liberación, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. Las 7 fiestas les recordaban eventos de su liberación. Por ejemplo, el Pentecostés, 50 días más tarde de la fiesta de las primicias, les recordaba cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí a promulgar su ley. Es exactamente el día de la promulgación de la ley, y eso lo celebraban. Y así cada fiesta les recordaba eventos de su liberación. Pero las fiestas también se proyectaban hacia el futuro y prefiguraban grandes eventos en la gran liberación que el Dios del cielo iba a mandar a través de Jesucristo, su Hijo. Y así Jesús vino a cumplir cada una de esas fiestas en su propia vida, en su ministerio. Las fiestas se cumplen en Cristo. La Pascua, Cristo murió un día de Pascua. Las primicias, Cristo resucitó el día de las primicias. El mismo día de la fiesta, Él resucitó. El Pentecostés, Cristo fue entronizado en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo. Fue ungido como sumo sacerdote en el cielo y comenzó a ministrar en el santuario celestial, como vimos anoche, desde su ascensión al cielo. La fiesta de las trompetas y la fiesta del Yom Kippur les recordaba cómo sus pecados eran totalmente limpiados y quitados. Y finalmente la fiesta de las cabañas les recordaba su entrada en Jerusalén, su peregrinaje por 7 días y su entrada a Jerusalén el 8º. El 8º era el día más feliz, porque no se crean, es bonito acampar, pero ya después de 7 días uno ya se cansa, ¿verdad? Hay mucha incomodidad, no está tan fácil dormir 7 días en carpa. Entonces al 8º día todas las casas en Jerusalén se abrían y las familias juntas comían una comida de agradecimiento a Dios y se regocijaban y hacían fiesta y recordaban cómo Dios les había dado la buena tierra de Canaán para habitar perpetuamente. Y así terminaban las fiestas anuales. Ahora, yo les decía que las fiestas recordaban eventos del pasado, pero también señalaban eventos del futuro. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? Escuchen ahora. Página 583 del libro Patriarcas y Profetas. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, un recordativo del peregrinaje y la entrada a Canaán. Era también un tipo o figura. Tipo es un símbolo, una figura de algo que iba a suceder. No solamente señalaba algo pasado, la peregrinación del desierto,
sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro. ¿A qué apuntaba? Escuchen ahora. El gran día de la siega final, de la cosecha final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar al trigo en su granero. La fiesta de las cabañas señala hacia el día de la cosecha final, cuando el Señor va a recoger en su granero todo el fruto de la siega. Ahora vean qué interesante. En las fiestas de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestara al librarle de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que le hiciera objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que se le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Acababa de pasar el día de expiación. Todos sus pecados les habían sido perdonados y limpiados, y eso traía mucho agradecimiento en su corazón. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición, bajo el cual todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora, entonces los salvados se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre. Ahora vamos a la profecía de las cabañas. Profecía de la fiesta de las cabañas. Vamos al libro de Zacarías. Zacarías. En el capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Aquí, comenzando el capítulo, dice aquí: el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las que oímos la voz de Dios, naciones, para combatir contra Jerusalén. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, de noche habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hacia la puerta del ángulo, desde la torre de Anael hasta los lagares del rey, y morarán en ella. Y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, sagrados. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Hemos leído todo el capítulo 14 del libro de Zacarías. Muy interesante. No es mi propósito en esta hora explicar el capítulo 14. No es parte del tema. Solamente lo estoy leyendo porque aquí habla que va a haber, todas las naciones se van a tratar de reunir para destruir a Jerusalén, pero Dios mandará plaga y los destruirá, y se les comerán las carnes en su propio órbitas de los ojos, y estando parados les va a caer la plaga. Y Jehová va a libertar otra vez a su pueblo. Pero aquí menciona la fiesta de los tabernáculos. Esta profecía tiene una aplicación para el tiempo final, cuando Dios va a limpiar el mundo de toda maldición. Y aquí dice: y no habrá más maldición. Los que moren en la Nueva Jerusalén, no habrá nunca más maldición, y Jerusalén será habitada confiadamente. Pero entonces menciona que se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa esto? Esta profecía tiene que ver cuando los pueblos y naciones se levanten para destruir al pueblo escogido de Dios, la gran tribulación, y cómo Dios va a libertar a su pueblo. Y después de esa liberación va a venir la celebración de la fiesta. No se va a cumplir así en forma literal, porque ya Jerusalén terrenal no es
el pueblo escogido. Ahora, según nos explica el Nuevo Testamento, los que creemos en Jesús somos el pueblo escogido. Pero otra vez se van a reunir todos en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y se va a desatar una gran tribulación contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero otra vez Dios va a libertar a su pueblo y va a ser a medianoche cuando Dios lo liberte. Va a haber un decreto de muerte que todas las naciones van a poder matar a los que guardan el sábado y no respetan el domingo cuando se promulgue la ley dominical. Y en ese día Dios va a actuar para librar a su pueblo. Otra vez, explicar el capítulo 14 de Apocalipsis es sumamente, de Zacarías, es sumamente interesante. Si quieren estudiar más sobre esto, pueden leer El conflicto de los siglos, el capítulo La gran tribulación y luego el capítulo La gran liberación. ¿Ok? Esto es el tiempo de angustia. Esto es el capítulo 40 y el capítulo 41, la gran liberación del pueblo de Dios. Y aquí cuenta cómo todos los pueblos se van a reunir para destruir al pueblo de Dios. Pero esa medianoche, estoy leyendo ahora en el conflicto de los siglos, el capítulo 41, en la página 694. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Y esa gran liberación que Dios va a libertar a su pueblo va a ser seguida por la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y ahora vean qué interesante. ¿Cuántos días se celebraba la fiesta de los tabernáculos? 7 días. ¿Y el octavo? Era el octavo la gran fiesta de alegría, de regocijo, porque celebraba la llegada a Canaán, cuando entraron y tomaron posesión de la tierra. Ahora vean qué interesante. Les voy a leer del conflicto de los siglos y les voy a leer del libro Primeros Escritos. Conflicto de los siglos, página 450. Página 450. Dice así, aquí está hablando de el cumplimiento de la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación, cuando Cristo entró en el lugar santísimo. Y cómo fue exactamente en el día de la fiesta, el 10º día del 7º mes, cuando Cristo comenzó el juicio en el santuario celestial. Se cumplió exactamente en la fecha señalada. Leo ahora en la página 450, al pie de la página, en el conflicto. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo. Es decir, Cristo no solo murió como Cordero Pascual, murió en la fecha que se celebraba la muerte del Cordero Pascual. Cristo no solamente estaba prefigurado en la gavilla mecida el día de la fiesta de las primicias. Él resucitó en el mismo día de la fiesta de las primicias. Y no resucitó solo, una gavilla de espigas resucitaron con él, los que resucitaron el día de su resurrección. Y ese mismo sacerdote mecía la gavilla sobre el altar. Cristo se presentó ante el Padre y le presentó la gavilla de resucitados que había traído con él para que fueran aceptos delante de Dios. Todo se cumplió, no solo lo que la fiesta prefiguraba, sino también la fecha. Esto es lo que dice aquí.
Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo. El 14 del mes primero de los judíos, en el mismo día, a la misma hora que se mataba el Cordero Pascual, la misma fecha en que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, a la misma hora, a las 3 de la tarde que se mataba el Cordero Pascual, Cristo expiró. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue crucificado, inmolado a la hora que se mataba el Cordero Pascual. Y como antitipo de la gavilla mecida de las primicias, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron. Asimismo, como los símbolos de las fiestas de primavera se cumplieron exactamente, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que hay fiestas, las primeras 3, que recordaban su primera venida a esta tierra y se cumplieron en la fecha exacta. Pero las últimas 3 tenían que ver en relación con el plan de redención al final y su segunda venida, y también se cumplen en la fecha señalada. Y sigue explicando en la página 451 cómo el día de expiación, en el mismo día, Cristo comenzó el juicio en el cielo, según la profecía de Daniel 8:14, en la misma fecha del día de expiación. Y eso es lo que Él está haciendo en el cielo ahora, el juicio. Pero cuando termine el juicio, falta la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas. Y cuando Él venga a buscar a su pueblo para llevarnos a la Canaán celestial, según leímos en Zacarías 14, cuando todos los impíos sean destruidos en su venida y el Señor intervenga a medianoche para librar a su pueblo, vamos a celebrar todos la fiesta de las cabañas por 7 días. Y al 8º vamos a entrar en la Canaán celestial. Ahora se los voy a leer en el libro Primeros Escritos. Dice así: pronto, página 15 de Primeros Escritos, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Y cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar de Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de Dios y Nueva Jerusalén, hacia donde vamos, el destino, el nombre y el destino. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para matarnos. Pero cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos en el suelo.
Entonces conoció la sinagoga de Satanás, que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo. Y los malos cayeron a nuestros pies y adoraron a nuestras plantas. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecita negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecita pequeña, volviéndose cada vez más esplendorosa, cada vez más brillante, hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado en su trono el Hijo del Hombre. Sus cabellos eran blancos y rizados, le caían sobre sus hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda para recoger la cosecha, y en la izquierda llevaba una trompeta de plata para hacerla sonar y resucitar a los muertos. Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin mancha? Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio, cuando se escuchó la voz de Jesús que dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. Esa trompeta de plata, él la sonó. Jesús sabe tocar la trompeta. Luego resonó la trompeta argentina de Jesús. Argentina quiere decir plateada, de plata. A medida que él iba descendiendo en la nube rodeado de llamas de fuego, miró a las tumbas de todos los santos dormidos. Y después de resonar la trompeta, alzó los ojos y las manos hacia el cielo, las dos manos, y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 santos vivientes exclamaron ¡aleluya!, al reconocer a los amigos y parientes que la muerte les había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros los vivos fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Ahora escuchen lo que viene. Juntos entramos en la nube de ángeles y durante 7 días, durante 7
días. ¿Cuánto duraba la fiesta de los tabernáculos? 7 días. Fuimos ascendiendo hacia el cielo. ¿Cuánto toma el trayecto de la tierra hasta el tercer cielo? 7 días. Con Jesús. Camino a Canaán. Esos 7 días nos van a recordar todo lo que pasamos en esta tierra de peregrinaje. Pero al 8º día llegamos a Canaán. Y vamos a recibir la bienvenida del Padre Celestial. Se van a abrir las puertas de las mansiones en el cielo. Y allí vamos a celebrar el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor nos ciña las coronas sobre nuestras cabezas. Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles a todo nuestro alrededor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo sobre la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad en la Canaán celestial. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad eterna de Dios. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. Qué hermoso. 7 días de fiesta. Quedó atrás este mundo de pecado y ahora ascendemos hacia la Canaán celestial. Al 8º día es la fiesta más grande, la de gozo, la de celebración, donde Jesús abre las puertas de la Canaán celestial y nos dice: entrad a las mansiones de luz. Así como el pueblo de Israel moraba 7 días en cabaña, pero el 8º toda la gente de Jerusalén les abría las puertas para que entraran a celebrar el 8º día de la fiesta. Así nosotros, al 8º día de nuestra ascensión al cielo, entraremos en la ciudad nueva de Jerusalén para celebrar la cena de bodas del Cordero. Hermanos, esto que estamos leyendo no son imaginaciones, no son figmentos de la imaginación. Son cosas reales que van a suceder. Y así se va a completar la última de las 7 fiestas que prefiguran el plan de redención, la cosecha final, la fiesta de los tabernáculos. Por eso la mensajera del Señor de la fiesta de los tabernáculos dice: sería bueno que el pueblo de Dios de hoy en día celebrara una fiesta de los tabernáculos, recordando todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, todas sus misericordias, todas las cosas que Él hace continuamente por nosotros. Una fiesta de gozo, de alegría y de celebración. Por eso he escogido en este día que el pueblo judío celebra la fiesta de los tabernáculos. Todavía hoy
están celebrando el 7º día de tabernáculo y mañana es el 8º. Mañana es el 8º. Nosotros no celebramos la fecha porque esa fecha nos señala hacia cuando Cristo venga. Por eso les decía anoche que cuando el Señor venga va a ser para la fiesta de los tabernáculos. Dice aquí, los símbolos, página 451 del conflicto, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico, por la fiesta. Así que efectivamente, nosotros no sabemos cuándo esto va a ser, no estamos poniendo fecha. El Señor va a anunciar la fecha, pero sí sabemos que va a ser o va a coincidir con una fiesta de tabernáculo. 7 días celebrándolo con Jesús, y así como el pueblo de Israel lo celebraba con gozo y alegría, va a ser con cánticos, con salmos. Los ángeles van a cantar, nosotros nos vamos a unir, y por 7 días nos van a ir enseñando los cánticos de Sión. Vamos a ir practicando en la nube, nos van a separar por voces y nos van a ir enseñando los cánticos para que cuando lleguemos a la presencia de Dios Padre ya hayamos practicado bien el coro para poder cantar y gozarnos por toda la eternidad con el Señor. Esto es lo que significan las fiestas en el plan de redención.